Estamos en Marcos capítulo 4, verso 26 al 29. Marcos capítulo 4, verso 26 al 29. Y el título de la predicación del día de hoy es El reino de Dios creciendo en los corazones. El título de la predicación del día de hoy es El reino de Dios creciendo en los corazones. Y antes de que nos metamos de lleno a la parábola que vamos a ver el día de hoy, porque sí, hermanos, hoy vamos también a ver una parábola, quiero que recordemos una parábola que nosotros ya vimos, que componen prácticamente del verso 1 del capítulo 4 hasta el verso 19 de este mismo capítulo. De hecho, este es el capítulo de las parábolas en el Evangelio de Marcos. Y es la parábola del sembrador. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué fue lo que vimos en esta parábola del sembrador? Bueno, la historia nos narra un hombre que es un sembrador que va esparciendo la semilla en diferentes tipos de tierra. Entonces, esta parábola trajo cierta curiosidad a los apóstoles y al resto de los discípulos, porque simplemente cuando nuestro Señor Jesucristo la dijo públicamente, nadie la entendió. Nadie entendió qué significaba que un hombre sembrador agarrara sus semillas y le empezara a aventar en diferentes tipos de tierra. De hecho, mencionan 4 tipos diferentes de tierra, ¿no? Siendo la última la mejor de todas, donde la semilla crece y da fruto. Pero no lo entendieron los apóstoles, y fueron con nuestro Señor y le preguntaron: Señor, ¿qué quiere decir esta parábola? Enséñanos. Bueno, la parábola quiere decir que el tipo de tierra significa los diferentes tipos de corazones a la cual la semilla, que es la palabra de Dios, iba a entrar. Y el sembrador, ¿qué representa? El sembrador representa al hombre que predica la palabra de Dios. Entonces tenemos, repito, el sembrador, que es la persona que predica, sea o no pastor. La semilla, que es la palabra de Dios que va a echar, ¿a dónde? A los corazones de las personas que va a evangelizar. Eso se trató, ciertamente. ¿Para qué? Para que después de un tiempo únicamente la tierra fértil es la que pueda dar crecimiento a esta semilla. Y ustedes dirán: bueno, Sergio, ¿por qué nos estamos regresando 2 parábolas atrás? ¿Por qué nos estamos regresando al principio del capítulo? Bueno, porque realmente lo que vamos a ver el día de hoy, que es la parábola del crecimiento de la semilla, por lo menos así está el título de la Reina Valera, parábola del crecimiento de la semilla. De acuerdo a los diferentes autores, esta parábola está muy pegada, sino más bien es la continuación de la parábola del sembrador. ¿Qué ocurre después de que la semilla es sembrada en buena tierra? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es lo que ocurre después de que pasan estos acontecimientos? Pero vean esto, hermanos. Vamos a leer ahora sí la parábola. Marcos capítulo 4, verso 26 al 29. Dice así la palabra de Dios. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así de pequeña es esta parábola. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Veremos, escuchen, cómo la palabra de Dios crece en los corazones de las personas que son buena tierra. Veremos cómo la palabra de Dios crece en los corazones de las personas que son buena tierra. Ahora, les presento rápidamente el bosquejo. Punto número 1 del bosquejo. La semilla es plantada. Verso 26 y 27. Punto número 1 del bosquejo: la semilla es plantada. Verso 26 y 27. Cuando digo semilla, también quiero que venga a su mente la palabra, pues la palabra de Dios es plantada, ¿no?, en los corazones de las personas. Entonces, punto número 2, la semilla crece y da fruto. Verso 28. La semilla crece y da fruto. Y punto número 3 del bosquejo, se inicia la cosecha. Verso 29. Punto número 3 del bosquejo, se inicia la cosecha. Entonces vamos al punto número 1 del bosquejo: la semilla es plantada, del verso 26 al 27,
Y vamos a leer una vez más el verso 26 para ahora sí ir desglosando, como es nuestra costumbre en la predicación expositiva. Dice así el verso 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Nos vamos a detener en la primera frase, decía además. Marcos aquí quiere recordar, bueno, para nosotros que a lo mejor ya ha pasado un tiempo, pero para sus lectores, Marcos aquí quiere recordar que Jesús no está hablando simplemente por hablar, no está hablando al aire, sino que este capítulo donde nuestro Señor Jesucristo habla sus famosas parábolas, encierra grandes verdades que van conectadas una con otra. De hecho, ustedes recuerden, tanto la parábola como del sembrador está enlazada como las otras parábolas que vimos de que la luz no se puede esconder junto con esta parábola. Entonces todo va entrelazado y lo que nuestro Señor trata de enseñar con sus parábolas es que la gente conozca, entienda un poco más el reino de los cielos. Es abrir el entendimiento de las personas para que estas personas puedan entender el reino de los cielos. Entonces, con esta frase, decía además, no es de que voy a pasar otro tema, sino que voy a añadir más conocimiento, voy a dar más revelación a ustedes de lo que ya les estoy dando, que es el mismo tema. ¿Cuál es este tema? Que la semilla es plantada en buena tierra. Y hoy vamos a ver cómo se va creciendo esta buena semilla. Entonces, dice el texto, decía además, conectando todo, decía además, y este es el tema, así es el reino de Dios. Entonces, encontramos que nuestro Señor Jesús, por medio de una parábola, va a mostrarnos una semejanza al reino de los cielos. Así es, dice el Señor. De esta forma es, de esta forma se entiende, de esta forma se concibe, así está estructurado. Así es. Pongan atención. Pero antes de continuar, tengo que decirles que esta parábola en especial tiene pues dos interpretaciones. Tiene dos posibles interpretaciones, que por cierto se me estaba pasando a decirles. Solamente ustedes van a encontrar esta parábola en este evangelio. Esta parábola es exclusiva de este evangelio. En ningún otro lado la van a encontrar. Entonces, vamos a poner especial atención y como no se puede encontrar en otro lado, bueno, los diferentes teólogos han dicho que puede tener dos interpretaciones esta parábola. Les voy a decir las dos y después les voy a decir por cuál yo me orillo. La primera interpretación sería que Jesús está enseñando a sus discípulos cómo es el crecimiento de la palabra de Dios en la tierra hasta que por fin concluye con la segunda venida de nuestro Señor. ¿Por qué? Bueno, no es un secreto, ya lo leímos. ¿De qué trata esta parábola? De que la semilla es sembrada en buena tierra, de que el sembrador se echa a dormir, la semilla va creciendo y da fruto. Unos autores dicen que esto se ve reflejado en cómo, en el crecimiento del reino de Dios a través de las eras, de que simplemente el sembrador echa la semilla y que Dios hace la obra, es que santifica a su iglesia, el que provee a su iglesia, en que hace crecer a la iglesia, hasta que llega un día donde el Señor regresa y se lleva a su iglesia. Esa es la primera interpretación, pero hay una segunda interpretación que es muy probable, que Jesús te está enseñando cómo es el crecimiento espiritual del creyente, ya que se ha alcanzado el creyente la buena tierra por la palabra de Dios. El reino de los cielos se establece en su corazón y por lo tanto se encuentra en un proceso de formación a la imagen de Cristo el creyente, culminando su buen fruto del creyente en la segunda venida de Cristo, que es cuando viene a la cosecha, cuando se mete la hoz y nos llevan a todos. Yo creo que la segunda postura es la correcta, junto con otros autores. Yo creo que la segunda postura es la correcta. Pero he de decir que ambas interpretaciones hablan del reino de los cielos. Tanto uno como la iglesia, que se establece el reino de Dios, el reino de los cielos, por medio de la iglesia y la iglesia crece. Y la otra, que se establece el reino de los cielos en los corazones de las personas y cada uno vamos creciendo a la imagen de Cristo hasta que llegue el tiempo de la cosecha. Las dos posturas hablan del reino de los cielos. Pero si comparamos
la parábola del sembrador con esta parábola, vemos que hay una conexión muy exacta, porque ambas hablan de un hombre que está sembrando, ambas hablan de un hombre que puso una semilla en la tierra y ambas hablan de la obra que Dios hace en esta tierra, en esa semilla hasta que da fruto. Entonces, por eso yo me orillo en esta segunda postura. Y además también ustedes vean que hay versículos donde se habla que el reino de los cielos no es algo que va a venir, que sí, entendemos, el reino de los cielos no está aquí perfectamente, sí va a venir el reino de los cielos, pero Jesucristo mismo dijo que el reino de los cielos no hay que esperarlo hasta su segunda venida. ¿Por qué? Porque ya está aquí, ya está establecido. Vayan conmigo a Mateo 4:17. Vean lo que dice Mateo 4:17. Dice la palabra de Dios, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, escuchen, y a decir, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, son sinónimos. El reino de los cielos y el reino de Dios son sinónimos. Es lo mismo, está hablando de lo mismo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya está aquí. Ahora vayan conmigo a Lucas 11:20. Vean lo que dice Lucas capítulo 11, verso 20. Lucas 11:20. Dice así la palabra de Dios: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado ¿a dónde? A vosotros, ya está aquí. Entonces, el creyente es introducido al reino de Dios en el momento en que deposita su fe en Cristo Jesús y cree en Jesús como su Señor y Salvador. En ese momento la semilla de la palabra de Dios que se plantó en la buena tierra comienza a germinar, comienza a crecer en ese preciso momento. Bueno, una vez quedando en claro esto, que esta parábola habla del reino de Dios establecido en los corazones de los creyentes y de cómo estos, por ese reino de Dios establecido en sus corazones, empiezan a dar fruto, vamos a continuar leyendo. Vean lo que dice la última parte del verso 26. Lo leo desde el principio. Decía además, así es el reino de Dios. Escuchen. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ahí está la conexión con la parábola del sembrador. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, verso 27. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esta es la primera parte de la parábola donde se nos presenta un hombre que simplemente echa la semilla a la tierra, se va a dormir y sin que él intervenga en lo más mínimo, ¿qué creen que pasa? La semilla empieza a crecer. Así de simple es esta parábola. Pues hermanos, déjenme decirles que esta es una descripción perfecta de nuestro crecimiento espiritual. Así como lo describe esta parábola, así cada uno de nosotros crecemos. Estamos creciendo, crecimos y estamos creciendo espiritualmente. Y así es como los nuevos en la fe crecen. Así, vean lo que dice. Un hombre echa semilla en la tierra. Aquí encontramos un hombre que tiene una tarea muy simple. ¿Cuál es su tarea? Simplemente echar la semilla en la tierra. Nada más. Este único hombre tiene una sola labor: echar la semilla en la tierra. Y sí, o sea, la parábola nos habla de que si un hombre echa semilla en la tierra, en el contexto en el cual Jesús vivía, seguramente le está hablando de un hombre agricultor, que ya eran pescadores, ganaderos o agricultores. Prácticamente la mayor parte de la gente de Israel vivía de eso. Entonces se está dirigiendo a un hombre que era un agricultor, alguien que vivía de la tierra. Entonces, para este contexto histórico en el cual vivía Jesucristo, decía, caramba, pues tengo que hablarles de una forma de la cual estas personas me entiendan. Hay muchos agricultores, bueno, voy a poner una parábola que hable de la agricultura, pero la parábola en sí, como toda parábola, tiene un mensaje detrás
que nos apunta al reino de los cielos, entendemos que no está hablando simplemente de un agricultor común y corriente. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Quién es esta persona que está arrojando la semilla? Una vez más, si nos vamos a la parábola del sembrador, que es la que conecta con esta, este agricultor, este hombre que avienta la semilla en los diferentes terrenos, no es otro más que un hombre predicador de la palabra de Dios, que tiene como tarea esparcir la semilla en toda la tierra. Esparcir la semilla de la palabra de Dios en los corazones de las personas. Y aquí es donde cambia nuestra manera de pensar de esta parábola. ¿Por qué? Bueno, esto se debe a que todos los creyentes estamos llamados de una mayor o una menor medida, dependiendo de nuestras capacidades y dones, pero todos estamos llamados a esparcir la palabra de Dios en los corazones de las personas, sea buena tierra o sea mala tierra. ¿Tú sabes si una persona va a ser buena o mala tierra? No. Los predicadores, los evangelistas, cada cristiano solamente tiene que preocuparse en qué, en predicar la palabra. A quien sea, como sea, a la persona que se encuentre enfrente. Y yo quiero darles algunos versículos donde la misma palabra de Dios nos anima a los creyentes a predicar la palabra de Dios. Vayan conmigo a segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2. Ve lo que dice. Ve lo que Pablo le dice a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Detengámonos allí. Que prediques la palabra. Eso es lo que Pablo le estaba instando, encareciendo a Timoteo como única labor que él tenía. Y eso también se iba a desembocar en que inste tiempo y fuera de tiempo, que redaguya, que reprendiera, pero ¿a qué? ¿Con qué bases? Pues enseñando doctrina, predicando la palabra. Todo eso iba a salir naturalmente si Timoteo se dedicaba a su función principal, que es predicar la palabra. Y ustedes dirán, bueno, Sergio, pero es que yo no soy pastor. Y esta es una carta pastoral. Le está diciendo Pablo a Timoteo que predique la palabra. Claro que tenía que predicar la palabra por ser el líder de su iglesia, era el pastor que estaba ahí predicando. Pero yo soy una simple oveja. Yo soy mujer, así díganlo ustedes, ¿no? Que aquí hay muchas mujeres. Yo soy mujer, entonces este texto no queda para mí. Bueno, pues vamos a Primera de Pedro 3:15. Ven, este ya es una carta general. Primera de Pedro 3:15. Y es una carta para todos. Y vean lo que Pedro anima a que hagamos todos. Sino, Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Escuchen. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando una persona se acerque a ti y te pregunte, ¿por qué crees lo que crees? ¿Tú qué tienes que hacer? Presentar defensa. ¿Pero cómo es presentar defensa? Pues predicándoles del evangelio y dándole las bases de por qué tú crees en este bendito evangelio. Así de simple. Tenemos que presentar defensa, tenemos que predicar lo que creemos, tenemos que mostrarle a las personas cómo es nuestra fe, por medio de qué, de hechos. Pues sí, te aplaudo, o sea, si tienes una buena vida, pues está padre, de hecho, tienes que tener una buena vida, lo vamos a ver más adelante, tienes que dar fruto, pero el predicar el evangelio tiene que ser con palabras. Los hechos están padres, pero tienen que ser con palabras.
porque si no, pues vas a ser igual que el resto del mundo. ¿Quieres otra cita para que veas que tienes que compartir el Evangelio? Vamos al Antiguo Testamento. Salmo 105, verso 1. Vean lo que dice Salmo 105, verso 1. Salmo 105, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Escuchen con atención. Alabad a Jehová, invocad su nombre. ¿Y qué dice? Dad a conocer que sus obras, ¿en dónde? En los pueblos. No solamente a mi familia, no solamente a mis vecinos, no solamente a mis compañeros de trabajo, sino ¿a dónde? A los pueblos, o sea, en toda la tierra. De hecho, esto nos recuerda, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo iba a subir al reino de los cielos y les dice que los discípulos serán testigos en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra, y así todos nosotros tenemos que ser testigos de lo que Cristo hizo en la cruz, pero predicándolo a cada pueblo de la tierra, cada nación. Esta es la tarea y ninguno está exento. Todos somos este sembrador que tenemos que estar echando la semilla a donde pasemos, hablando de Cristo. Sergio, es que yo no soy como Pedro, no tengo la capacidad de hablar a multitudes como a Pedro. No te preocupes, nadie está diciendo que seas un Pedro. Simplemente estamos diciendo que hagas conforme a tus dones. Si no puedes predicarle a miles, yo tampoco. Pero sí le puedes predicar a uno. Eso sí puedes hacer. ¿Me explico? Bueno, esta era la labor del sembrador, echar la tierra. Nada más tenía una tarea, la cual la tenemos todos, predicar el evangelio. Que caiga en buena tierra ya depende de Dios. Pero esta es nuestra única tarea, predicar el evangelio, echar la semilla. Bueno, ¿qué hacemos después de predicar? ¿Qué hacemos después de echar la semilla? ¿Qué tenemos que hacer? Es la pregunta, ¿no? Bueno, sigamos con el verso 27. Marcos capítulo 4, verso 27. Después de echar la semilla en la tierra, ¿qué es lo que se hace? Y duerme, y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Más claro que el agua no se puede. ¿Qué haces después de predicar el evangelio? Pues te vas a dormir, qué rico. Bueno, te vas a dormir y a vivir tu vida, ¿no? Como cualquier otro día. ¿Por qué? Bueno, esta enseñanza es en verdad importante, hermanos. Escúchame. La labor del crecimiento de la semilla, o mejor dicho, la salvación y la conversión de la persona no depende del predicador sembrador, sino depende única y exclusivamente de Dios. Eso es lo que quiere dar a entender esta parábola. El sembrador tiene que cumplir con su misión, sembrar la semilla. Pero una vez que siembra la semilla, espera que dé el fruto. ¿Y de quién depende que dé el fruto? De Dios. Por eso duerme, vive su vida, pasa un día, pasa otro día, y de repente, ¡pum!, ya hay un vástago chiquito. ¿El sembrador intervino? No, fue obra de Dios. El trabajo simplemente del sembrador es sembrar, y hasta ahí se limita. Bueno, esta verdad ya la habíamos visto en la palabra del sembrador, ya la habíamos analizado. Y ahí dijimos que únicamente los cristianos tienen la responsabilidad de esforzarnos en llevar la palabra de Dios a los corazones de las personas y listo. Por supuesto, hermanos, que con esto yo no estoy diciendo que simplemente nosotros tenemos que limitarnos a predicar la palabra y ya, claro que no. Si la oportunidad se nos presenta, si las condiciones son las adecuadas, pues podemos discipular a la persona, claro está. También tenemos que orar por la persona, por supuesto. Son responsabilidades que el sembrador, que nosotros cristianos evangelistas, que nosotros cristianos normales, promedios, tenemos cuando compartimos la palabra de Dios. Oye, ¿quieres seguir aprendiendo? Yo puedo enseñarte. ¿Dónde nos vemos? ¿En el jardín? ¿No? Si a lo mejor hay más confianza, te invito a mi casa.
A lo mejor ya no lo vas a volver a ver, pero por lo menos te acuerdas en él en oraciones. Claro que esas son cosas que nosotros tenemos que hacer cuando sembramos la semilla en un corazón. Claro, son cosas necesarias, pero tienes que tener en mente esto. El hecho de que brote la semilla nunca va a depender de ti. Siempre va a depender de Dios. Tú te podrás esforzar. Tú te podrás esforzar en hacer que la gente entienda la palabra. Pero el único que puede hacer que esta persona crea en Cristo, ¿quién va a ser? Dios mismo. Ve lo que dice 1 Corintios 3, 6 y 7. Y aquí Pablo lo explica perfectamente. Aquí Pablo nos dice exactamente quién es el que tiene que hacer que brote la semilla del corazón de una persona. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versos 6 y 7. Primera de Corintios 3, 6 y 7. Dice así la palabra de Dios. Vean lo que dice Pablo. Escucha. Y él también se pone de ejemplo como si fuera un sembrador. Yo planté, Apolos regó. O sea, Pablo plantó en el corazón de las personas. Después Apolo llegó y discipuló a las personas. Escucha. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahí está. Ahí tenemos que esperar en eso. Yo predico, yo echo la semilla, esperando que sea el Señor quien da el crecimiento. Yo hago lo que me corresponde, sembrar. Y a lo mejor también no hay un Apolo que disipule, entonces yo tengo que disipular si la situación me lo permite. Pero siempre esperando que el que dé el crecimiento, ¿quién es? Dios. Es así. Y miren, yo les pongo un ejemplo, y creo que nos ha pasado a todos los cristianos. ¿No han predicado ustedes en algún momento a una persona que aparentemente les pone toda la atención del mundo y cada día les pregunta más y más y de repente desaparece y ya no quiere saber más de Cristo? O el caso contrario, una persona que tú hablas, te ignora, es renuente, que no sé qué, y de repente un día se aparece una vez en tu vida. ¿Qué crees? Ya soy cristiano. ¿Tú? Pues no depende de ti, de sembrador, depende de Dios, de que quiera tener misericordia. Vayan conmigo a Romanos 9:16. Romanos 9:16. Dice así la palabra de Dios, Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No dependió de ti para que tú fueras salvo. Dependió de Dios en darte vida, en hacer que esa semilla que alguien plantó en ti creciera y diera frutos para que tú tuvieras fe en Cristo Jesús. ¿Y qué creen? Sonará duro, pero tampoco depende de ti decidir quién sí va a ser salvo o no. Dependerá solamente de Dios. Pero escucha esto, aunque depende únicamente y exclusivamente de Dios tener misericordia de las personas a las cuales nosotros nos esforzamos en plantar la buena semilla, esto no quiere decir que nosotros no podamos interceder por ellas y encontrar misericordia de Dios. ¿Me explico? Esa es parte de la labor del sembrador. Interceder por aquellas personas para que el Señor les tenga misericordia como nos las tuvo a nosotros, para que ellos también crean como nosotros hemos creído. Y con esto llegamos a 3 conclusiones, hermanos. Bueno, solamente de estos pasajes, todavía no terminamos, pero llegamos a 3 conclusiones con lo que ya hemos estudiado hasta ahorita. Primer conclusión. Como de Dios es la labor de hacer crecer la palabra en los corazones de las personas, debemos de esforzarnos en hacer correctamente y fielmente lo único que nos corresponde, lo cual es predicar el evangelio. Como de Dios es el hacer crecer, nosotros tenemos simplemente que esforzarnos en predicar fielmente y correctamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Recuerda lo que vimos en la parábola del sembrador. La semilla va a crecer si tu semilla es la buena. La palabra de Dios va a dar fruto y va a caer. Solamente asegúrate de esparcir buena palabra de Dios.
correcta interpretación de la palabra, fiel a las escrituras, predicar el verdadero evangelio. Y créeme, de que va a dar fruto, cuando caiga en buena tierra va a dar fruto. Quizás tú no lo veas, quizás sí, pero tu labor no es ver nada, tu labor simplemente es sembrar, nada más. Y si se puede darle mantenimiento, no regar, ahí está, nada más. Pero de ti no depende, pero sí depende de ti que llevar correctamente el mensaje del evangelio. Hasta ahí termina tu responsabilidad. Siguiente conclusión. Como es de Dios quien hace brotar la buena semilla en el corazón de las personas, debemos de descansar en su soberanía y entender que la responsabilidad de salvar a los hombres es únicamente de nuestro Señor, de nadie más, porque si Él tiene el poder de hacer crecer la semilla, entonces simplemente Él tiene el poder de salvar a las personas. Y tenemos que dejar este punto muy en claro, porque hoy en día las personas del círculo cristiano, desgraciadamente, sin anexar a la gente que también está allá afuera, piensa que la salvación de las almas es exclusivamente del predicador. Y se mete esta carga tan grande en decir, yo tengo que salir a la calle y darle vida a estos muertos. ¿Tú puedes levantar un muerto? No, vete al panteón de acá arriba. Ve, agarra cualquier tumba y di, levántate en tus propias fuerzas. Di, yo, Sergio, o yo, pon tu nombre, te ordeno que te levantes. ¿Puedes? Claro que no. Ustedes no tienen el poder. Los seres humanos no tenemos el poder de levantar un muerto. ¿Qué creen? Los inconversos son muertos espirituales. Tú lo ves caminando, pero son como zombies, muertos vivientes, porque no tienen la vida en Cristo Jesús. Ellos ya están muertos, ya están condenados al infierno. El único que los puede salvar, ¿quién es? Aquel que hace crecer la semilla, que es Cristo, nuestro Dios, nada más. Entonces, tú tienes que descansar en esto y depender en Dios, que es el único que puede dar vida. Ve lo que dice Hechos, capítulo 13, verso 46 al 48. Y aquí veremos algunos versículos donde nos mencionan que exclusivamente la salvación es de Dios, que solamente Dios le da la salvación a aquel que se lo quiera dar. Por mucho que tú te esfuerces en sembrar 10 semillas en un corazón, por así decirlo. Hechos, capítulo 13, verso 46 al 48. Dice así, Hechos 13, 46 al 48, dice así la palabra de Dios. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, y les estoy leyendo todo esto para que entiendan el contexto, ¿no? Aquí Pablo y Bernabé le están hablando a judíos. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, nos juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos ¿a dónde? A los gentiles, judíos. Ya no les vamos a predicar la palabra de Dios porque ustedes la desechan. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a dirigir al otro grupo, a los judíos. Verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Escuchen. Y creyeron todos. Muchos le quieren cortar aquí, ¿no? Y creyeron todos. Gloria a Dios. Pero no. ¿Qué continúa diciendo el texto? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Escuchen. Entonces, ¿creyeron todos a los que se les predicó? ¿No? ¿Creyeron todos a los que se les plantó la semilla de la palabra de Dios? No. Solamente, dice el texto, creyeron todos los que, ya hay una distinción. Es como si pusieras, creyeron únicamente los que estaban ordenados para vida eterna. Nada más. Pablo aventó la semilla a los gentiles, a los judíos. ¿Hubo fruto? No hubo fruto. Se fue con los gentiles. Pablo esparció la semilla de la palabra a los gentiles. ¿Hubo fruto? Sí.
en todos aquellos que estaban predestinados para salvación, no en todos, porque no todos son buena tierra. ¿Me explico? Entonces, ¿la salvación de quién depende? De Dios, porque Dios es el que ordena para que se salven unos y no se salven otros. Efesios capítulo 1, verso 3 al 6. Y lo vamos a leer desde antes para que entiendan el contexto. Efesios capítulo 1, verso 3 al 6. Vean lo que dice. Efesios 1, 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, escuchen, nos bendijo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Entiende esta palabra? Nos escogió. ¿Por qué nos bendijo? Porque nos escogió. ¿Por qué Dios te está bendiciendo a ti? Porque te escogió desde antes de la fundación del mundo. Escucha, este es el propósito. ¿Para qué te bendice el Señor? ¿Para qué te escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y en amor, habiéndonos que predestinado, o sea, nos destinó antes de, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos detenemos ahí ya. Entonces, ¿se da cuenta? ¿De quién depende la salvación de las almas? De Dios. ¿Quién predestina el Señor? ¿Quién escoge el Señor? ¿Quién adopta el Señor? ¿Quién ordena para salvación el Señor? ¿Quién dice que uno sí y uno no va a ser buena tierra? El Señor. Entonces, ¿qué es lo único que te corresponde? Sembrar la semilla. Y que la demás la obra la haga el Señor. Entonces, ya llegamos a la tercera conclusión. Entonces, como es Dios quien salva a las personas y no el predicador, entonces todos los hijos de Dios que llevamos las buenas nuevas a los perdidos, podemos, escucha, descansar en que nuestro Señor es quien inicia la obra de salvación, la perfecciona y la termina. Y esto nos quita carga a los predicadores de iglesias y ustedes predicadores de calle. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de salvar a la gente no es nuestra, es de Dios. Si a mí Dios me dijera: Sergio, tú tienes la responsabilidad de salvar a tu congregación, créame que no dormiría. ¿Cómo la salvo? ¿Cómo hago que entiendan? Yo no puedo, me pondría a llorar todos los días porque no se puede. Pero como es responsabilidad de Dios salvar a las almas, ¿qué creen? Yo solamente me esfuerzo en predicarle la palabra correctamente, fielmente, y punto. Que el Señor haga la obra. Y cuando sea necesario que ustedes, quiero hablar con ustedes, pues, por supuesto, ¿no? Ahí regamos la semillita, vemos si le ponemos abono, vemos sus vidas, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios, nada más, únicamente lo da Él. Y ahí tenemos que descansar, en que tú no estás llamado a levantar muertos, estás llamado simplemente a obedecer y predicar la palabra, punto, nada más. Y en confiar en Dios, en que Él hará la obra en las personas que tú les predicas. No a todas, pero sí a las que Él ha escogido. Así está. Vean lo que dice Juan capítulo 6, versos 39 y 40. Evangelio de Juan capítulo 6, versos 39 y 40. Y este es un verso para que todos descansemos, tanto en nuestra salvación como en la salvación de las personas a las cuales les predicamos la palabra de Dios. Ve lo que dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice Jesús, que de todo lo que me diere, escucha, no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. ¿A quién se les da las ovejas? Al Hijo. ¿Quién los va a resucitar? El Hijo. ¿Bajo qué cuidado estamos? Bajo el Hijo. Ahí está. Entonces, ¿qué tienes que hacer después de predicar la palabra, de esparcir la semilla? Pues duerme tranquilo, vive tu día. ¿Por qué? Yo lo leo esto, dice Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de ¿quién? De Jesucristo, punto.
Oye, si yo creo como su pastor que Dios ha hecho la buena obra en ustedes, tengo que creer que ese mismo Dios la va a perfeccionar en ustedes hasta que mi Cristo venga. Ahí está. Mi responsabilidad es esa. Hasta allí. Pero Dios es el que hace la obra en ustedes. Si es que ustedes son buena tierra, claro está, porque si no son buena tierra, ¿qué es lo que pasó en los espinos? Llegan las cosas, o con la que se quemó con el sol, llegan los afanes, creces un ratito, porque la semilla de Dios crece, y después se seca y olvidas la fe. Pues eso ya no es responsabilidad nuestra. Yo te puedo persuadir, puedo animarte. Es más, si tú me dices, puedo ir a tu casa todos los domingos en la mañana para que vengas aquí y me acompañes, pero a fin de cuentas, si tú no eres buena tierra, si tú no has creído en Cristo Jesús, vas a terminar abandonando la fe. O peor aún, vas a estar aquí en un lugar donde no quieres estar, con gente con la cual no amas, a un Dios al cual desprecias, perdiendo tu tiempo. Es la realidad. Solamente para el verdadero creyente venir a la iglesia es tiempo preciado, es tiempo precioso. Para la demás gente es perder su tiempo. Y sí, lo están perdiendo porque no tienen nada que ganar. Tú sí, tú vas a ganar el reino de Dios. Pero la gente que no quiere, ¿para qué viene a la iglesia? A perder su tiempo. Quizás el Señor tenga misericordia. Qué bueno que traigan a usted una persona, a sus hijos chiquitos. Qué bueno que los traigan. No sabemos si van a ser salvos o no, pero la intención está. A ellos sí tráiganlos. Si quieren traer a alguien más, tráiganlos para que escuchen la palabra. Pero recuerden, ¿de quién es la obra? De Dios. Nada más. Vamos al punto 2. Estos ya están más cortitos, hermanos, no se preocupen. Entonces, después de esperar, ¿qué prosigue? A ver, ya sembré. Ya confío en que Dios hará la obra. Ya me fui a mimir. Ya me levanté. ¿Qué prosigue en esto que soy sembrador de almas? Pues simplemente espera que dé el Señor fruto. Simplemente espera. Sigue esperando a que el Señor haga fruto, que dé fruto. Aquí vamos el punto número 2 del bosquejo. La semilla crece y da fruto. Vean lo que dice el verso 28 de Marcos 4. Marcos 4, verso 28. Dice así la palabra de Dios. Escucha, Marcos 4, 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. A ver, aquí quiero que quede algo en claro, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo no está hablando exhaustivamente de cuál es el proceso de crecimiento de una planta. Ese no es el punto. Simplemente está ocupando estos parámetros para que la audiencia pueda entender, sus discípulos puedan entender cómo va el crecimiento de esa semilla, que es el crecimiento del hombre en la fe en Cristo. O sea, nada más está ocupando estos para explicarle a su audiencia y a nosotros cómo uno se tiene que ver cuando ir creciendo. O sea, el crecimiento del creyente no es de que crezco y me quedo en el vástago y nunca doy fruto. No, el crecimiento es de que echa la semilla en la tierra, la palabra de Dios, vamos creciendo en la fe y poco a poco se tiene que ver un crecimiento gradual, observable por todos, hasta dar buenos frutos. Madurez cristiana, que la tenemos que alcanzar lo antes posible, por supuesto, estamos también llamados a esto. Pero esto no quiere decir que, como algunos autores dicen, algunos predicadores, vean, este es el proceso del crecimiento del cristiano. Cristo no quiere enseñar eso. Cristo no quiere decir, estas son las etapas del crecimiento del cristiano, no. Lo que Cristo está tratando de enseñar, lo repito, es de que si la semilla ha caído en tu buena tierra, si tú realmente eres buena tierra y atesoras esta buena semilla, darás fruto gradualmente y crecerás gradualmente sin detenerte. Sin detenerte. Y vean, aquí hay una palabra que nos ayuda a entender esto. Vean la palabra que dice, porque de suyo lleva fruto, ¿no? La tierra. Porque de suyo lleva fruto. Esta frase de suyo en griego es una sola palabra. Y es la palabra automáticamente. Entonces, porque automáticamente lleva fruto la tierra. ¿Qué significa esta palabra automáticamente o autómata? Quiere decir sin causa visible, sin aporte de la intervención humana, solo. Como por ejemplo, hay un verso que habla de esta palabra.
Yo lo quiero leer, pero pongan atención para que lo entendamos mejor. Hechos 12:10 dice así: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, cuando Pedro escapa de la prisión por obra de Dios, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, automáticamente por sí misma. A ver, Sergio, entonces, ¿qué tiene que ver que se abra una puerta sola con el crecimiento, mi crecimiento espiritual? Pues mucho, porque no es de que alguien esté con un látigo dándote y di, da fruto, da fruto, da fruto. Tú, porque eres buena tierra y la buena semilla ha caído en ti, ¿qué crees? Automáticamente creces y das fruto. Eso quiere dar a entender el texto. Tú automáticamente creces. No es algo por lo cual te tengas que preocupar. Tú creces porque creces. Porque la buena semilla, repito, está plantada en ti. Y tú eres buena tierra. Creces automáticamente. Automáticamente empiezas a vivir la vida que Dios quiere que vivas. Obviamente entendiendo mejor cada día la palabra de Dios. Pero es automático. ¿No has visto tu crecimiento espiritual? ¿Cómo eras cuando llegaste a Cristo? ¿Cómo eres ahora? Bueno, tiene que haber un crecimiento y tú tienes que verlo. ¿Es así? Es así, automáticamente vas creciendo, sin intervención ni siquiera tuya. Un día simplemente dejaste de decir groserías, un día simplemente dejaste las malas amistades, un día simplemente dejaste de sentir rencor o de odiar, un día simplemente el chisme ya se te hizo vulgar, un día ya no quisiste robar, o te abstuviste de robar a pesar de que tenías necesidad. ¿Me explico? Automáticamente vas creciendo. Esto es lo que quiere dar a entender este texto. Lo repito para que se entienda. Si tú eres buena tierra y ha sido plantada la semilla del evangelio en ti, tú vas a crecer automáticamente porque el Señor es el que te da ese crecimiento. Y vas haciendo la vida que Dios quiere que tengas. Ahora, es cierto que la semilla tiene que crecer, es cierto que la semilla tiene que dar frutos. Hermanos, no hay semilla plantada por Dios que no dé frutos. Esa es una realidad. No hay cristiano verdadero que no dé buenos frutos. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque vean lo que dice Efesios 2:10. ¿Por qué me atrevo a decir que no existe el cristiano que no da buenos frutos? Porque Efesios 2:10 dice lo siguiente. Dice, porque somos hechura suya, o sea, imagen suya, ¿no? Hechura suya, imagen suya. Creados en Cristo Jesús, escucha, para buenas obras. Tú fuiste creado a la imagen de Cristo Jesús, ¿para qué? O estás siendo formado a la imagen de Cristo Jesús para buenas obras. Escucha, tu obligación es dar buenas obras, porque para esto fuiste salvado. Pero ve lo que continúa diciendo el texto. Las cuales, o sea, las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo se incluye. A ver, si tú fuiste llamado a salvación para tener buenas obras, qué padre, me tengo que esforzar en hacer buenas obras. Pero por si fuera poco, por si Dios no mostrara tanta misericordia que la muestra, ¿qué te dice? No te preocupes, Sergio. Yo sé que tú estás llamado a hacer buenas obras, pero ¿qué crees? Te amo tanto que yo te daré esas buenas obras para que las hagas. Eso es lo que dice el texto. El Señor pone oportunidades en tu vida para que tú hagas buenas obras y le glorifiques. Por eso ningún cristiano no puede tener buenas obras, porque el Señor se las pone enfrente para que las tome y las haga. Dios garantiza que tú tengas una vida llena de buenas obras, pero una vez más, ¿cuál es tu responsabilidad? Observarlas, agarrarlas y hacer estas buenas obras que Dios pone día con día para que tú le glorifiques. Ahí está. Por eso ningún cristiano genuino no puede tener una vida sin obras, porque Dios mismo se las pone y está llamado a agarrarlas, aceptarlas y hacerlas. ¿Qué pasa con aquella persona que se hace creyente y que vive con el diablo? Bueno, pues no tiene buenas obras, no es porque no ha sido llamado a tener buenas obras, porque Dios no se la coloca en su vida, porque simplemente no es salvo. No ha caído en buena tierra la buena semilla. ¿Me explico? Ahora, ¿cuáles son estas buenas obras? Encontré
dos pasajes que nos hablan de una lista de buenas obras. Simplemente se las vamos a leer rápidamente. Vayan a Colosenses 3, 12 al 17. No me voy a meter en esto, solamente se las quiero presentar por si ustedes tienen duda de qué buenas obras yo puedo hacer. Qué buenas obras Dios me coloca día con día. Colosenses capítulo 3, verso 12 al 17. Colosenses capítulo 3, verso 12 al 17. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice el Señor: vestíos pues como escogidos de Dios, santos. Ahí está. Te tienes que vestir ¿de qué? Santidad. Es como, obviamente, da a entender que te tienes que colocar algo, ¿no? Vestir es colocarte algo. Entonces, tienes que añadir a tu día a día santidad. Tú tienes que ser santo. Como escogidos de Dios, santos y amados. De entrañable, ¿qué? Misericordia. ¿Qué es misericordia? No darle lo que se merece a la otra persona. La otra persona me hizo daño. ¿Qué es lo que se merece? Que a lo mejor yo también le haga daño. Pero misericordia es no darle lo que se merece. No me voy a vengar, lo voy a amar. En lugar de que tenga mi desprecio, no le voy a dar lo que se merece. Le voy a dar misericordia, amor, perdón. De entrañable misericordia, de benignidad, o sea, de bondad, de humildad, también, de mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Quieres saber cómo perdonar? Pues de la misma forma como Cristo te perdonó a ti tus pecados, tú tienes que perdonar a los que te han hecho daño. Y sobre todas estas cosas, vestidos de ¿qué? Amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esto es importante porque muchas veces no tenemos paz los cristianos. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios. Entonces es importante tener obras de paz. Decir, Señor, mi situación no me gusta, mi situación sí está desesperante, pero yo tengo paz en ti porque confío en ti. Sigamos. A la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed que agradecidos. Y si tienes paz, eres agradecido con lo que Dios te da. Verso 16. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. Esto nos recuerda ¿cuál es su otro pasaje clave? Pues la llenura del Espíritu Santo. Sé llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? Que la palabra de Dios abunde en nosotros. Estudiar, meditar, aplicar la Biblia. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, una vida de constante alabanza a Dios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. Ahí está otra buena obra. Nombre del Señor Jesús, dando gracias, lo vuelvo a repetir, a Dios Padre por medio de Él. ¿Queda duda? Filipenses 4, 8, 9. Bueno, yo ya vi varias buenas obras que puedo hacer, pero aún tengo duda en mis buenas obras. Filipenses 4, 8 y 9. Filipenses capítulo 4, verso 8 y 9. Vean lo que dice. Y aquí nos abre el abanico de posibilidades de las buenas obras. Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Escucha, ¿no sabes qué hacer? Bueno, algo es verdadero, algo es honesto, algo es justo, algo es puro, algo es amable, algo es de buen nombre, hazlo. No te detengas, hazlo. Y así el Dios de paz estará con nosotros. Eso es lo que dice, esa es la implicación. Si tú haces esto, el Señor estará contigo. Y no estoy hablando de salvación por obras, estoy hablando de que vas a tener una relación íntima con el Señor.
Y así llegamos al último verso de Marcos 4. Terminamos los frutos, ¿cierto? Ya terminamos de ver frutos de buenas obras que toda persona que es buena tierra, que tiene la buena semilla, tiene que hacer. Bueno, vean lo que dice el verso 29. Marcos 4, verso 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ahora, ¿vas a comprar una hoz y te la vas a clavar a tus hermanos, hermanas? No, hermanos, esto es escatológico. Esto es escatológico. ¿A qué me refiero? Aquí Jesús está hablando ya de su segunda venida. Cuando el Señor vea prudente, cuando el Señor ya lo vea necesario, nos va a llamar a su presencia a todos nosotros. Pero en su segunda venida, cuando resucitemos, el Señor va a agarrar nuestros buenos frutos, lo va a poner ante Él y nos va a premiar. Y nos va a recompensar. Y nosotros, cuando nos recompense, vamos a aventar nuestras recompensas a sus pies. Y Él será glorificado por nuestros buenos frutos, nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones. Eso es escatológico. Llegará un momento donde únicamente los que somos buena tierra seremos recogidos por Él y llevados al reino de los cielos. Eso es. Esto es lo que está diciendo este texto. Entonces, ¿por qué esforzarnos en hacer buenas obras? Porque esperamos ese glorioso día cuando Cristo venga y tengamos algo que ofrecerle. Oye, Sergio, ¿por qué este texto no se puede interpretar para aquellos que son mala tierra? Porque aún Juan el Bautista dijo, ¿no? El hacha está puesta para el árbol que no da buen fruto, para el árbol que no da fruto. Ellos ya tienen su recompensa, no se preocupen por ellos, van a ir al infierno. Pero ustedes, va a venir la hoz, los ángeles van a venir por nosotros, nos van a llevar a su presencia, ahí va a ser gozo. Solamente, como dice Santiago, ser pacientes. Vean lo que dice, ya es lo último. Santiago 5, 7, 8. Santiago capítulo 5, verso 7 y verso 8. Santiago 5, versos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Santiago 5, verso 7 y verso 8. Dice así. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hablando del reino de Dios, hermanos, tú tienes la responsabilidad de plantar el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo? Con tu vida, con tu ejemplo. Si puedes influenciar en la cultura, hazlo. Políticamente también puedes hacerlo. Los cristianos no tenemos por qué estar peleados con la política. Podemos involucrarnos en ella, claro, si nos mantenemos santos en el proceso, siempre está. Pero es la realidad que por lo mucho que nosotros nos esforcemos en que este mundo se parezca más al reino de los cielos, no lo vamos a lograr. Tenemos que esforzarnos, pero no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que este mundo va a ir de mal en peor. Pero como nos anima Santiago, hay que ser pacientes, porque el Señor no se ha olvidado de sus semillas. El Señor no se ha olvidado de nosotros. Y llegará un día donde Él vendrá y nos recogerá. Y ahora sí, implantará su reino perfecto, el reino de Dios, aquí en la tierra. Y nada nos separará de Él. Sería todo, hermanos. Dios les bendiga.